de Reintegro de Exportaciones están casi con un dólar de 31. Pero hablando de economía, está en línea Jorge Ingaramo, economista. Jorge, buen día, ¿cómo va? Jorge, ¿me escucha? Hola, sí, lo escucho muy sí. bajito. ¿Pueden hablar un poquito más fuerte, por favor? Porque lo escucho medio lejos. Vamos a subirle al retorno, Jorge, ¿cómo anda? Muy bien, acá andamos. Buen día. Bueno, me alegro mucho. Bueno, ya casi finalizando el año con un presupuesto 2019 a medio conformar, ¿cómo está viendo la economía argentina? Bueno, yo creo que el plan del Banco Central de control monetario dio resultado. El dólar se acomodó a la banda baja, a la parte baja de la banda, está bajando la tasa de interés. La recaudación del mes de octubre ha sido mucho mejor de lo esperado, 44% de aumento para las provincias, 42% de aumento de recaudación total. Creo que la parte macro está más o menos acomodada, el ingreso de las divisas del fondo al Banco Central produce un aumento de las reservas que permite prever que vamos a tener estabilidad, no vamos a tener ningún riesgo importante en materia de vencimiento de títulos y demás, porque el fondo nos da los recursos para refinanciar capital e intereses de deuda. Así que comienza la parte de lo que yo llamo desencanutar lo que estaba encanutado. Ya con la tasa de interés aumentaron 180.000 millones de pesos los depósitos a plazo fijo, esa plata no está en la calle. Con la fuga de capitales del Banco Central hay muchos dólares que están guardados y todavía no empiezan a gastarse, así que yo creo que empieza la etapa de noviembre y diciembre, tendría que ser el mes en que la política económica consiga la suficiente confianza para que la gente desencanute todo lo que encanutó y tengamos una economía un poco más movida y se puedan acomodar un poco mejor los precios. Y ahí yo sostengo de que lo que han hecho los grandes formadores de precios de insumos industriales con la remarcación de precios me parece que es una cosa muy exagerada y el gobierno debería actuar rápidamente para que los precios se acomoden a la baja. Los precios mayoristas han crecido arriba del 60% contra ingresos que tiene la gente que han crecido el 30%, entonces tenemos una inflación artificial. El caso más patético de la industria automotriz, 86% de aumento de los precios de los autos en un año y 38% de caída de las ventas, algo absurdo que no se compadece con ninguna teoría económica, es muy difícil explicar eso, así que yo creo que tienen que persistir en este camino y bueno, que el Banco Central no debe perder la firmeza de la conducción monetaria y el gobierno tiene que conseguir verdaderamente un déficit fiscal cero. Sí, buenos días Jorge, ¿cómo estás? Mónica te saluda. Buen día Mónica, ¿cómo le va? Todo muy bien, pero queriendo consultarte algo. El presidente dijo que realmente tienen que hacer una disminución de impuestos y al día siguiente aparecen dos nuevos impuestos que son indemnizaciones ejecutivos y ventas a propiedades, a las ventas de propiedades. No sé, ¿qué pensás de esto? Bueno, evidentemente acá hubo una situación muy seria. Nosotros vamos a hacer un poquito de historia. Acordamos con el fondo en el mes de junio, desembolsaron la plata en el mes de junio con el compromiso de que nosotros íbamos a bajar 300.000 millones de pesos el déficit fiscal. Por supuesto, todo el mundo miró para otro lado y no pasó absolutamente nada. Vino el 30 de agosto, el presidente Macri tuvo que hacer ese famoso discurso del minuto 42 para pedirle más guita al fondo cuando no habíamos cumplido nada de lo que le habíamos prometido. Entonces el fondo nos dijo, bueno, yo le doy más guita, pero ahora en lugar de 300.000 son 450.000. Y todo el mundo sigue mirando para otro lado y sigue viendo. Entonces hubo que poner este maldito impuesto a las exportaciones de los 4 pesos por dólar para cubrir la mitad de ese déficit. Y están buscando la manera de hacer cualquier cosa, gobernadores y nación, para pasarle el ajuste al sector privado. El 70% del ajuste lo está haciendo el sector privado, no lo está haciendo el Estado. Yo diría que más inclusive. Así que no me extraña que los gobernadores estén pidiendo plata para hacer la campaña electoral, la doctora Vidal esté enojada porque no le ajustan la guita del fondo del conurbano, y es una especie de tira y afloje donde en general arreglan las cosas entre los políticos y poniendo impuestos, y después nosotros tenemos que hacer maravillas para poder llegar hasta fin de mes. Entonces yo creo que lo que hay es una hipocresía bastante notable de parte de la dirigencia política, porque en realidad no incluye al presidente en eso, porque yo creo que el presidente quiere bajar los impuestos, pero lo que pasa es que
todo el mundo quiere mantener la misma situación que tenía que tenía en marzo del año pasado para poder encarar la campaña electoral. Y piensan que los patos de la boda que somos nosotros le vamos a dar lo suficiente quita para poder hacer la campaña el año que viene. Ya que el año que viene va a estar todo el año de campaña, va a empezar en febrero y va a terminar en noviembre, porque seguramente va a haber segunda vuelta, y quieren financiar todas esas campañas con la guita nuestra. Me parece a mí que el sistema político debería ponerse los pantalones largos y madurar un poquito, y darse cuenta que los pobres argentinos de a pie no nos da el cuero para... Y encima para escuchar ese doble discurso, que por un lado nos dicen que sería bueno que bajáramos los impuestos, y después al día siguiente nos damos cuenta y tenemos todo el impuesto aumentado. Totalmente, y además dicen que va a impactar en la siembra ya esto, obviamente. En la decisión de siembra, claro. Lo que pasa es que eso hay que revisarlo. Yo creo que, espero que no prosperen esas ideas y que el gobierno mire bien. Yo creo que habría que atacar, como decíamos recién, habría que atacar la formación de precios, sobre todo los sectores muy concentrados de la economía, los insumos de uso difundido, que tienen precios altísimos, elevados, que hacen que la economía entre en recesión. Entonces con la recesión es muy difícil recaudar, y como es más difícil recaudar, pese a que hasta octubre tuvimos buenos resultados, los tipos están desesperados buscando poner nuevos impuestos, en lugar de recaudar lo que tienen, generando entusiasmo económico por producción y por inversión. Entonces, si se produce más y se invierte más, no hace falta poner nuevos impuestos, porque con los impuestos que tienen alcanza. Además ya han puesto ese impuesto de los 4 pesos por dólar, que me parece una aberración técnica. Entonces ya demasiado tienen para poder... claro que afecta a la decisión de siembra. A los ojeros no le bajaron nada prácticamente, es más, le subieron las retenciones. Así que yo creo que evidentemente lo que pasa es que el Estado Nacional y los estados provinciales no se ponen las pilas, no hay caso, no hay manera de que se pongan las pilas. Ahora, Jorge, ¿cómo se hace? Porque hay cosas que también son medidas increíbles, ¿no? O sea, bajó el valor del dólar, bajó el precio internacional del petróleo, sube la nafta. ¿La verdad? Hola. Sí, no, le decía Jorge, que hay cosas que no se entienden. Baja el dólar, baja el precio internacional del petróleo y subimos los combustibles. Bueno, no se entienden y es absurdo. Y además, yo creo que este todo el partido habría que llamar a los muchachos de las petroleras y decirle que se dejen de mamar, porque francamente, incluso si usted mira la recaudación del impuesto a los combustibles, en el mes de octubre cayó 14% en un solo mes. 14% de caída de los combustibles. La compra de las naftas premium bajó más de 20%. El consumo de combustible total bajó más de un 7%. Entonces suben los precios y bajan las ventas. Lo mismo que pasa con las automotrices. Si yo tengo un sector que subiendo los precios vende menos y por consiguiente produce menos y por consiguiente baja los costos, quiere decir que ese sector tiene posición dominante. No puede ser que subiendo los precios y vendiendo menos yo esté lo más campante. Eso quiere decir que tengo posición dominante, y ahí yo creo que el gobierno tiene que actuar. Francamente tienen que dejarse de embromar con la economía protegida para los sectores que tienen posición dominante. Hay que actuar en serio. Los consumidores argentinos no tenemos plata para pagar 60% de aumento de los precios mayoristas, y menos el 87% de aumento de los precios de los combustibles. No hay manera que podamos pagar eso. 87% fue desde enero de este año, ¿no? Sí, exactamente, claro, una locura. Disparate. Una locura total. Es cierto que todo el mundo me dice, bueno, pero siempre la nafta costó $1. Sí, bueno, pero este dólar nosotros los argentinos no ganamos este dólar mismo, no tenemos ahora el mismo dólar que teníamos el año pasado. Reconozco que el año pasado la nafta costaba $1.20, pero yo ganaba mucha más plata en dólares que la que gano ahora. Yo he sido devaluado 30-40%, y la nafta sigue en dólares lo más campante. Claro, ese es el tema, ¿no? Que los salarios no están acompañando, o sea, han quedado como detenidos y el dólar sube, y entonces, claro, pagar una nafta valor dólar es, digamos, uno se descapitaliza, obviamente. Obviamente, sí, pero están protegidos, porque están tranquilos. La verdad que las petroleras... Sí, bueno, pero al Estado Nacional y a las finanzas públicas no le conviene mucho eso, porque la caída de 14% en un mes, la recaudación del impuesto a los combustibles, no es joda, es mucha plata. Hay que verlo de todos los lados, de todos los puntos de vista. Si eso se mantiene así, si pasara eso con todos los sectores, y dejáramos de recaudar el IVA, dejáramos de recaudar el impuesto interno, ¿para qué estamos haciendo el ajuste? No va a alcanzar para tener el déficit cero, porque se caería la recaudación por
por la caída del consumo. Entonces, para ayudarnos a nosotros, los pobres consumidores, a que podamos más o menos hacer frente a la avalancha de tarifazos y de subas, bueno, tienen que acomodarnos los precios mayoristas y los precios de los combustibles y ponerlos en valores compatibles con la racionalidad económica. Yo creo en la libertad de mercado, pero cuando hay abuso de posición dominante, creo que el Estado tiene que ser muy firme y actuar rápidamente. Y si con la tasa de interés no alcanza para que vomiten los stocks y a precios más bajos, y hay que abrirle las economías y hacerle procedimientos de posición dominante y hacerlos acomodar los precios como corresponde. No puede ser que a productos que se exportan muy poco le han metido el valor dólar, han subido 60-70% en lo que va del año. No tiene ningún sentido eso. Y de hecho el salario real se estima que va a estar por lo menos un 10% debajo, ¿no? Con toda esta escalada. Lo que pasa es que el salario real se mide con la capacidad de compra de la gente. ¿Contra qué se mide el salario real? ¿Contra los precios nominales o contra lo que verdaderamente consume la gente? Yo creo que lo que hacen es subir los precios nominales, porque en base, por ejemplo, las automotrices cobran las cuotas de los tipos que han sacado los planes en base al precio de lista. Entonces no les importa no vender, no les importa que no le compren autos. Total, ellos siguen cobrando el taxi al precio de lista, y el pobre tipo que se metió con una cuota, obviamente que no, al precio de lista no la puede pagar. Le hago una pregunta, Jorge. ¿Cómo cree que va a estar el aporte que va a poder hacer el campo en esta campaña si cruzamos los dedos de que no haya eventos climáticos que nos compliquen la vida? Yo creo que el campo en general le está yendo bien, o sea, le va a ir bien. Por más que uno quisiera otra política tributaria, otra política impositiva, otra ley de semillas, quisiera una verdadera competitividad y una economía abierta. Yo creo que pese a eso, al campo razonablemente le va a ir bien, porque los números dan, porque aún con el impuesto el dólar de la soja subió 67% interanual, punta contra punta, así que más o menos los números dan. Si uno mira las economías regionales, también se están reactivando, despacito, pero se están reactivando. Hay un estudio de la Fundación Mediterránea que demuestra que de 12 de 17 economías regionales han tenido repuntes en los últimos 3 meses a partir de la devaluación. Estamos exportando más leche, más vino a granel, más garbanzo, más poroto, más pera, más manzana, y por supuesto la carne está muy bien, la carne de exportación, no la carne de mercado interno. Así que yo creo que la parte que va para la exportación ha zafado, y los que tienen que tener en el sector agropecuario o agroindustrial, lo que tienen que tener los insumos en dólares, como por ejemplo los piloteros, los chancheros, los polleros, y cobran en pesos, bueno, eso la van a seguir pasando mal por un tiempo. Ahora, evidentemente, con expectativas muy marcadas para el sector agropecuario, pero también con los alertas de primarización de las exportaciones, con falta de agregado de valor, que también genera mano de obra, ¿no? Bueno, yo en eso estoy totalmente en desacuerdo con lo que se ha hecho. Yo creo que hay que tener un margen de protección al valor agregado argentino. No puede ser que el poroto de soja tenga el mismo tratamiento que el aceite de soja. Eso me parece un error de política económica garrafal. Cuando yo estuve en el gobierno nacional en los asiagos años 90, nosotros pusimos un 3,5% de protección efectiva para la industrialización de la soja, y gracias a eso y a otras medidas que hubo un crecimiento fenomenal de la industrialización de la soja. Hoy tenemos una capacidad de molienda que supera los 40 millones de toneladas, con 19 plantas de industrialización de soja. No sé, si usted le elimina el incentivo, el diferencial arancelario de la soja, se queda sin producción de valor agregado, y finalmente vamos a tener, además la pregunta que habría que hacerle a los que proponen eso es: ¿qué vamos a hacer con 56 millones de toneladas de soja? ¿La vamos a vender toda como grano? ¿A quién se la vamos a vender como grano? Tendríamos que verdaderamente pensar en el futuro de nuestra industria, y en lugar de desalentar el valor agregado, proponer que haya más valor agregado, y que podamos ser exportadores de soja, o importantes exportadores de aceites fraccionados con valor agregado, con distintas mezclas, aceites con hierbas, con perfumes, todo el mayor valor agregado que deberíamos ponerle al complejo agroindustrial. Yo creo que habría que hacerlo. Nunca vamos a ser supermercado del mundo si el aceite de soja tiene el mismo tratamiento arancelario que el poroto de soja. Jamás vamos a ser el supermercado del mundo con ese criterio. Decime, Jorge, ¿vos qué pensás con esto? Porque la verdad que es un error que cualquiera lo entiende, es una cuestión simple. Digamos, el desaliento cuando hay aranceles
para lo que es el valor agregado. Entonces digo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pensás? ¿No saben, no saben eso? ¿No lo entienden? ¿O está dentro de un plan? No sé. Creo que lamentablemente el Ministerio de Agroindustria ha sido devaluado en jerarquía. Yo no veo que el secretario de Agroindustria tenga el perfil necesario de un hombre de agronegocios que entienda cómo hacer para hacer de la Argentina el supermercado del mundo. Creo que habría que poner gente con perfiles comerciales e industrialistas similares. Está dependiendo de SICA, que justamente es el reverso opuesto, es un protector de valor agregado vía Mercosur, sí, vía la forma que sea, y nosotros tenemos un ministro de la producción que es proteccionista, entre comillas, y tenemos un secretario de Agroindustria que ha sido, que claramente está en contra de la agregación de valor en el sector de la industria. Yo creo que una persona que dice que la soja tiene que tener el mismo derecho que el aceite de soja, yo creo que está totalmente equivocado, y además me parece que se contrapone con el resto de las políticas industriales. Lo que hay que hacer con las políticas industriales es bajar los aranceles de importación, claro, y bajar los derechos de exportación, pero manteniendo lo que en otra época se llamó el modelo espejo, que haya el mismo incentivo para agregar valor para el mercado interno que el incentivo que hay para agregar valor para el mercado externo. Tiene que haber protección al valor agregado nacional, porque si no va a haber ninguna inversión en la Argentina, se van a ir todas las inversiones a Brasil. Jorge, como siempre, el agradecimiento por la atención, por la claridad de los conceptos. Que tengan un excelente fin de semana y seguimos dialogando. Lo mismo para todos ustedes. Buen día. Hasta luego. Jorge Ingaramo, economista, analizando